Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de tu break favorito, El Sabor de la Verdad. Le damos las gracias a todos los que nos acompañan, a todos los que comparten y a todos los que están viendo atentamente semana a semana los capítulos de tu break favorito. Hoy día en este mismo break favorito revisaremos la ordenanza de la Municipalidad de Las Condes sobre acoso callejero y manifestaciones ofensivas. Entrevista de coronel colombiano Luis Alfonso Plaza Vega de caras a las elecciones de Colombia. Daños de la droga en Colombia y Chile, con la opinión de Dr. Otto Dor en la entrevista con Tomás Mosetti. Bueno, estamos aquí con los que nos acompañan siempre cada semana, partiendo con Pollapur. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. También tenemos en este lado de la esquina a nuestro pastor Juan Manuel Freire. Otro aplauso. Y tenemos en este rincón a la mujer de este programa, a la gran Natalia Freire. Un aplauso. Bueno, empezamos este programa, ¿cierto? Con ánimo, pero a la vez con una noticia muy triste. El programa pasado tratamos el lamentable caso de de Alfie Evans. Fue muy conmovedor, un capítulo donde pudimos analizar cómo el Estado oprime, ¿cierto?, a esos padres que sufrieron la gran pérdida el viernes, en la madrugada del sábado. Fue terrible ver cómo la injusticia de alguna manera en ese momento había triunfado, sabiendo que había fallecido este niño, que había sido privado de oxígeno, de hidratación por parte del Estado, queriendo supuestamente darle una muerte digna, pero a la vez lo que se velaba era por los intereses del Estado, un Estado asesino, un Estado corrupto que quitó la vida a ese niño, que estaba enfermo, sí, pero hubo un montón de cosas que el Estado hizo para impedir la recuperación o el tratamiento de este niño. Nati, ¿qué te pareció todo el desenlace de la noticia y todo lo que pasó finalmente con la familia de Alfie? Bueno, fue súper conmovedor tener la noticia el sábado, ¿cierto?, del fallecimiento de Alfie. Y yo creo que Alfie, la historia de Alfie dejó a flote, dejó a la vista lo que sucede en un Estado socialista. También dejó a la vista las mentiras de este Estado socialista que habla de una muerte digna, cuando creo que no tiene nada digno morir ahogado. En el caso de Alfie no murió ahogado, pero sí murió. Luego le quitan la hidratación y también la nutrición, que es parte de quitar estos suplementos vitales. La hidratación y la nutrición son parte de los suplementos vitales, el soporte vital de una persona, son considerados eso. Entonces yo creo que dejó de manifiesto la crueldad de estas mentiras de la muerte digna. Pero hay otras cosas que también dejó de manifiesto y también me gustaría como tocarlo, porque es un tema que se ha hablado muy poco en los medios de comunicación. Y es el tema de la censura que hay de parte del Estado. Y durante este tiempo de la enfermedad de Alfie, cuando la gente empezó a manifestar su descontento y su desaprobación a lo que estaba ocurriendo con Alfie Evans, la policía local de Inglaterra mandó un comunicado diciendo que todos los posts acerca de Alfie Evans y del hospital Alder Hey estaban siendo monitoreados y iban a tomar cartas en el asunto a todo post que fuera ofensivo y que fuera malicioso. Entonces aquí vemos otra arista de este Estado socialista que de alguna manera va coartando la libertad de los ciudadanos, coartó la libertad de los padres de Tom y Kate, que eran los padres de Alfie, y que yo pido a la gente que hoy día nos ve que estén orando por ellos, porque yo creo que no hay nada más terrible que el sufrimiento de perder a un hijo, más encima tan pequeño. Y
Entonces vimos cómo se les coartó a ellos la libertad de poder escoger, de buscar una segunda opinión, de buscar a lo mejor no un tratamiento que lo curara definitivamente, pero sí que le mejorara la calidad de vida durante unos años. Y por un lado, pero también por otro lado vemos cómo van censurando y van coartando la libertad de los ciudadanos en general, cuando ni siquiera podían manifestarse en contra de lo que estaba ocurriendo con la vida de Alfie, porque corrían el riesgo de ser multados por medio de esta policía cibernética. Así es. Bueno, Pastor, ¿qué le pareció a usted esta noticia tan lamentable? Donde, bueno, sabiendo también por el lado espiritual, que finalmente, y ese es nuestro consuelo, que el niño tuvo al final el mejor destino, que es los brazos de nuestro amado Dios, ¿cierto? Pero sí vemos la parte terrenal de esto, que vemos la injusticia del Estado y vemos cómo los padres pierden el derecho preferente sobre su hijo. Sí. Bueno, yo encuentro que es dramático, o sea, esto de la muerte digna es una falacia, una mentira, pero tremenda, porque es dramático que a los padres no le permitan decidir cómo es una muerte digna con un hijo que se lo arrebatan y hacen lo que quieren con él. O sea, yo creo que no hay más dramático, porque si a ti se te muere el hijo ya es muy dramático, pero que muera en esa circunstancia, una lucha, ¿no es cierto?, contra un Estado que es todopoderoso y que al final triunfa en su maldad, es tremendo. Yo creo que para esos padres no hay recuperación, a no ser que conozcan a Dios como debe ser conocido para que Él ponga el perdón en sus corazones. Pero es muy dramático a una sociedad, y yo creo que ese es el peligro de esta sociedad que se está socializando, ¿no es cierto?, en muchas partes y también en Chile. En Chile se están poniendo todas estas leyes maquiavélicas, porque son leyes maquiavélicas, que van en contra del amor, en contra de la familia, en contra de los padres, que son los que realmente responsables de los hijos y que aman de verdad a su hijo y que saben cuál es una muerte digna para un hijo. Nadie puede decidir mejor que unos padres que tienen el amor en su corazón, un amor puesto por Dios, porque un hijo siempre es una bendición, en cualquier circunstancia. Así es. Bueno, por eso llamamos también a aquellos que creen en Dios a orar por estos padres que están lidiando con el dolor tan fuerte y a la vez tener que lidiar con la injusticia que proporciona, ¿cierto?, el Estado. ¿Qué te parece, Paul, esta situación, el desenlace que tuvo? Y nada, yo creo que fue muy impactante ser parte y hacernos parte de la evolución del niño, sabiendo que le habían desconectado el oxígeno y todo, había sobrevivido, y luego vemos este desenlace tan trágico. ¿Qué te parece a ti? Bueno, también yo estuve siguiendo, esto también me inscribí en el fanpage de Alfie, y creo que todos estuvimos muy pendientes, y cuando se conoció la noticia, uno no puede quedar así ajeno, ¿ya? Yo creo que uno quería estar ahí. Sé que, bueno, Nati fue a la embajada ya a poder manifestar, más que ir a hacer como una suma más, es decir, ¿qué podemos construir nosotros? Es decir, todas las veces que nosotros hemos estado hablando acá, es justamente para no llegar a eso. Nosotros no queremos que Chile se convierta en otra Inglaterra o otro país más. Por eso mismo queremos tocar el tema cómo se ve manifestado, porque esto es algo mundial que está pasando. Entonces, ¿cómo vemos manifestado esto, Nati, a través de la incitación al odio y de estas ordenanzas? ¿Qué es lo que está pasando con respecto a esta situación donde el Estado quiere coartar la libertad de expresión en ciertos términos? Bueno, es que al final, en un Estado socialista, lo que se busca es que por el bien de la seguridad de las personas, por el bienestar de las personas, se pone en juego la libertad de las personas. Y eso yo creo que es un punto súper grave. Por eso quise mencionar este tema que no ha sido muy tocado en lo de Alfie Evans, de lo que sucedía con la policía, esta policía cibernética que tienen en Inglaterra, en que ellos pueden controlar los posts y pueden poner multas a los posts.
Y es un tema a tocar para nosotros porque si bien nosotros no tenemos ese tipo de policía todavía, sí hoy día se están poniendo ordenanzas municipales en contra del acoso callejero y manifestación ofensiva en el caso de Las Condes. Porque en Recoleta, porque esta es una copia nuevamente del alcalde de Recoleta, era solamente acosos callejeros y aquí agregaron las manifestaciones ofensivas. Entonces, claro, suena bonito, suena algo bueno porque muchas veces las mujeres viven un cierto acoso, sobre todo en ciertos lugares de la ciudad que pueden ser más peligrosos, y suena así como que están buscando resguardar la vida de las mujeres y todo lo demás, pero ¿dónde está el límite de estas cosas? Entonces, yo creo que, porque finalmente, por el bien de la seguridad de la mujer, lo que se está haciendo es coartar la libertad de las personas. ¿Y cuál es el límite? La ordenanza no la establece. La ordenanza dice que va a multar todo aquello que pueda ser ofensivo para otra persona. ¿Y qué es ofensivo para otra persona? Porque hay cosas que a lo mejor a mí no me van a ofender, pero a uno de ustedes sí los puede ofender. O viceversa. Entonces, ¿quién determina qué es ofensivo y qué no? ¿La municipalidad? ¿Joaquín Lavín? ¿El juez local? ¿Quién va a determinar eso? Ahora no estamos hablando muchas veces de insultos, estamos hablando de cosas tan ciertas como decir, como pasó esta semana que se publicó, ¿cierto? Un grupo publicó un cartel diciendo que Daniel Vega es hombre, diciendo realmente una verdad biológica. Entonces, ¿dónde se establece el parámetro? ¿Cierto? Porque estamos hablando, ya el título dice manifestaciones ofensivas, pero también ¿dónde queda el cerco para decir qué es lo ofensivo y qué es lo que no? Y sobre todo en esta época donde se está hablando mucho de la incitación al odio, de si nosotros decimos las verdades biológicas como que Daniel Vega es hombre, vamos a ofender a muchas personas, partiendo por toda la comunidad LGTBI. Sí, yo encuentro que viendo esa parte, como todavía está en ley, el proyecto de ley de incitación al odio que está en el Congreso, esto al final es como ir probando el terreno. Es decir, es sentar un precedente, a ver, bueno, probemos con Las Condes a ver qué pasa. Entonces, a mí me extraña mucho porque también estaba al lado de Joaquín Lavín, la ministra del CERNAM, Isabel Pla, y creo que una vez más nos están traicionando a nosotros porque si nosotros sabemos, claro, hay lo que estaba explicando Natalia, que ciertas mujeres pueden tener ciertos abusos en ciertas formas, pero esta ley tiene, si esta ordenanza tiene por debajo lo de la manifestación, que es lo mismo que estamos viendo en el Senado. Entonces, yo el día de mañana, si esta ordenanza sigue en pie, como tú mismo dices, Natalia, ¿cómo podemos probar? ¿Quién va a ser el árbitro o el juez para eso? Pero sí, cuando es ley, ya se va a sentar un precedente. Pastor, ¿qué piensa usted de esto, ya que estamos tan cerca en esta parte de decir, chuta, vamos a seguir predicando que el homosexualismo es pecado, que acostarse hombres con hombres son hechos vergonzosos? ¿Dónde vamos a parar, pastor, con lo que le toca a usted hacer? Por eso que todo esto están pisando el palito, porque si Jadwe lo hizo porque es comunista. Entonces, esta es una ideología que se está poniendo en el mundo para obligarnos, ¿no es cierto?, y cautivar nuestra libertad. Porque ese es el fondo de esto. Y viene Lavín, que es un corcho que siempre está flotando, que siempre hace las cosas que cree, porque esto no es. En Las Condes no está siendo muy popular, porque él quiere ser popular. Así como escribió un libro, ¿no es cierto?, apoyando y diciendo la maravilla que hizo Pinochet, y escribió un libro, La Revolución Silenciosa, hoy día está con la revolución comunista, porque eso es lo que está pegando hoy día. Entonces, nos está poniendo a nosotros, que vivimos en Las Condes, que lo elegimos, porque nos engañó, porque creíamos que era el Lavín de antes, de la derecha, y ahora está haciendo todo lo contrario. Entonces nosotros creemos que este hombre es un peligro porque tú no sabes para qué lado va a ir. Es un peligro porque ¿quién decide si algo yo estoy ofendiendo o no estoy ofendiendo? Con lo que estoy diciendo lo estoy ofendiendo. Entonces, con esta ley, y como vivo en Las Condes,
¿Qué, me va a venir a multar por lo que estoy diciendo? ¿Estoy diciendo alguna mentira? Ninguna. Pero él se puede sentir ofendido con lo que dije yo. Entonces, ¿quién va a decir, quién va a ser el juez que va a decir esto es ofensa o no es ofensa? ¿Qué necesitamos? Los jueces están hasta el cuello con pega. No pueden con la pega que tienen. Entonces, ahora les vamos a poner, ¿quién va a decidir todo esto? ¿Quién va a ser el juez de todas estas cosas? ¿Se dan cuenta? Están haciendo cosas para el público, no sé, o sea, hay una tontera tremenda. Para el pueblo, por eso se llama populista a ese tipo de personas, Nati. Sí. El otro punto es que, porque yo cuando leí sobre este tema, hablaba de este acoso que de repente ocurre cuando hay autos que persiguen a mujeres o hacen encerronas entre varios hombres y una mujer. Y claro, pero eso claro, cuando uno piensa en eso, está bien que esas personas sean sancionadas de alguna manera, pero claro, y ese es el tema, para eso es ley. Pero el punto grave en esto es que eso, que es algo grave, ¿verdad? Por ejemplo, hacer varios hombres y encierran a una mujer para tratar de acosarla y todo lo demás, hagan algo así, lo junta con cosas sencillas. Entonces, aquí hay una declaración que salió en uno de los diarios que dice: en la discusión se amplió la ordenanza a lo que se podría llamar como manifestaciones ofensivas que no tienen que ver directamente con el acoso sexual. También gritos contra inmigrantes, de auto a auto, ese tipo de cosas que son manifestaciones ofensivas en la vía pública. Ante esto explicó que surgió incorporar otras cosas que también son falta de respeto, que nadie en la calle se sienta ofendido por alguien que le gritó o le dijo algo. Entonces aquí vemos que juntan el acoso sexual, que es un delito, ¿cierto?, con estas manifestaciones ofensivas que no tienen ningún parámetro ni ningún límite. Entonces, volviendo a lo que ocurrió en Inglaterra, que la gente reclamara en contra del hospital que estaba manteniendo cautivo a Alfie, o que se manifestara en contra de los jueces que no permitieron que tuviera una segunda opinión y que lo llevaran a Italia, donde podían hacerle un tratamiento que podía prolongar su vida. La gente que se manifestaba, y muchas veces con enojo y con cierta razón, porque es algo que producía mucha pasión y mucha controversia en el corazón de las personas, porque es un niño frágil, débil y delicado que debía ser protegido por el Estado, y ante eso no lo estaban protegiendo, lo estaban matando. Entonces era lógico que las personas manifestaran su enojo, a lo mejor no necesariamente con ofensas de garabato y cosas así, pero manifestaron su enojo. Y eso para la policía de Inglaterra resultaba ser ofensivo. Entonces, ¿quién va a establecer el parámetro? No, en la ordenanza no está establecido el parámetro. Yo creo, Natalia, que esto de llenarnos con leyes, nos están llenando con leyes, es solo coartar nuestra libertad. Las leyes, porque Dios puso 10 leyes, nada más. Y con eso los cristianos nos manejamos lo más bien. No cometemos los asesinatos ni ninguna de esas cosas, porque sabemos con 10 leyes tenemos suficiente. Pero el mundo se ha llenado de leyes, de prohibiciones, de trampas, y al final, ¿qué hemos conseguido con eso? Más delincuencia, más atropello, más de todas esas cosas. Entonces, es un mundo que está absolutamente perdido. ¿Sabes qué pasa? Que hemos perdido los valores. Entonces, por más que pongamos leyes, el desenfreno ya está porque no hay nada que lo pare, porque los valores no están. Entonces va a ser cada vez peor esto. Entonces vamos poniendo más leyes, entonces en el fondo lo que va a hacer es un totalitarismo, donde vamos a estar bajo temor, porque no vamos a poder abrir la boca. ¿Y qué si a una mujer se le ocurre acusarme a mí, que yo la acosé, calumniándome? ¿Qué pasa con eso? ¿Quién va a decidir si es verdad o no es verdad? ¿Te das cuenta? Se presta para muchas cosas, se está haciendo muchas cosas. Mucha gente está siendo acusada ahora por mujeres que fueron acosadas. ¿Será cierto todo eso? ¿Es demostrable? Y cuando ya alguien te acusa, tu prestigio se fue al suelo porque salen todas las noticias, aunque no haya sido demostrado. Entonces es un tema súper peligroso que puede ser muy mal usado, y que estamos bajo este nuevo régimen, ¿no es cierto?,
que hacen lo que quieren. ¿De dónde sacaron que pueden hacer leyes bajo el, ¿cómo le llaman ellos? Son ordenanzas de la municipalidad. ¿De dónde sacaron eso? De eso es totalmente nuevo. Cada municipalidad ahora se le va a ocurrir prohibir diferentes cosas y la gente va a tener que adaptarse porque al Lavín se le ocurrió, porque al Jadwe se le ocurrió otra cosa. ¿De qué se trata esto? ¿Quién le dio ese poder? ¿Quién le está dando ese poder? ¿Bajo qué leyes pueden coartar la libertad de expresión de nosotros? ¿Cómo? Así es. Quiero quedarme con una frase de Thomas Jefferson, que es uno de los presidentes más importantes de Estados Unidos, que dijo: cuando los gobiernos temen a la gente, hay libertad. Cuando la gente teme al gobierno, hay tiranía. Entonces, cada vez que los gobiernos tratan de establecer leyes para coartar nuestra libertad y para amenazarnos a la ciudadanía común y corriente, no a los delincuentes, no a los que están cometiendo delitos reales, sino que a las personas común y corriente, se está estableciendo una tiranía dentro de nuestro país. Así es. Bueno, cambiando de tema, se se avecinan las elecciones de Colombia, donde hay dos candidatos principales, ¿cierto? Que uno representa a la izquierda y otro representa a la derecha. Va ganando un poco, ¿cierto? El candidato de derecha. Completamente el Iván Duque, que es el candidato de derecha. En todas las encuestas está por arriba de Gustavo Petro, que es el candidato de izquierda. Ahora, que es el principal, los dos principales. ¿Cuál es el dilema al final de todo esto que está pasando en Colombia? Porque todo al final, la controversia política que ha estado sucediendo se refiere a todo este proceso de paz, todo lo que está pasando con la inclusión de la FARC dentro del gobierno. Entonces, nosotros vimos una entrevista, ¿cierto?, donde se hizo la interrogación, ¿cierto?, al coronel colombiano Luis Alfonso Plaza Vega de cara a estas elecciones y qué es lo que estaba pasando con respecto a la droga. Tema que hablamos en otro capítulo del sabor de la verdad, cómo está afectando a nuestra ciudadanía y qué es lo que ofrece este candidato de derecha con respecto a este tema tan delicado, donde hay tanta corrupción, tanto dinero y tanta cosa dañina, ¿cierto?, para las naciones. Entonces, por eso vamos a revisar unas imágenes y a la vuelta comentamos. Ha dicho Iván Duque que va a acabar la dosis personal de cocaína que en un desgraciado momento de Colombia se autorizó. Porque eso permitió que los muchachos colombianos se convirtieran en clientes de los narcotraficantes también colombianos. Y en este momento tenemos un problema gravísimo en las escuelas, en los colegios. Hay profesores que venden droga a sus alumnos. Los niños, las niñas conquistan a los niños vendiéndoles drogas. Eso es por causa de la dosis personal. Y cuando la policía va a capturar a una persona con un poco de droga, él dice que esa es su dosis personal, cuando es la dosis con la que le está enseñando a los niños nuevos cómo consumir la droga. Bueno, eso fueron las imágenes que revisamos de la entrevista, ¿cierto?, de Jaime Bailey, de este coronel colombiano. Pastor, ¿qué le parece a usted todo lo que se comentó a través de la droga y todo lo que está pasando? Esto de la dosis personal, para mí me llama la atención, porque también en Chile se autorizó, ¿no es cierto?, a tener marihuana para el consumo personal. Yo hago un paralelo inmediatamente. ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Cómo estamos copiando lo malo de otros países? Cómo en Colombia esta dosis personal les permite, ¿no es cierto?, a los profesores, dice, venderles a los propios alumnos. Los alumnos mayores le regalan cocaína a los más chicos para hacerlos adictos. Y en las elecciones hay mucha gente joven que está apoyando al candidato de izquierda, ¿no es cierto?, Gustavo Petro, porque él no va a prohibir esta dosis personal. Y tenemos una cantidad de jóvenes ya adictos que por ningún motivo van a votar por el de derecha, que va a prohibir esta
esto que ha ido avanzando en Colombia, que es realmente una pandemia también. Me gusta ese nombre, porque es una epidemia que está tomando a los jóvenes. ¿Y para qué los hacen adictos? Para poder dominarlos. Si esta gente de izquierda necesita gente adicta, gente sin valores para poder dominarlo, porque a esa gente es fácil de dominar. Y por eso están sus campañas contra la iglesia, contra Dios, porque son las únicas personas que nos mantenemos vigentes y somos capaces de enfrentarlo con la verdad. Ellos viven en la mentira. ¿Quiénes son los que lo dejan en evidencia con sus mentiras? Somos nosotros. Y eso es lo que está pasando en Chile con acuérdense que hablamos en el programa pasado, ¿no es cierto?, de esta fumatón, que quieren la libertad, ¿no es cierto?, para que la marihuana sea absolutamente libre. Bueno, ya tienen mucha libertad y ya ha aumentado en un 215% del año 2000, en 4 años, de 2014, de 2012 al 2016. En 4 años aumentó el 215% el consumo de la marihuana en Chile. Y esto van a hacer a niños adictos y con serios problemas de madurez, cognitivo. Entonces van a tener mucha gente que van a poder dominar como quieren porque los tienen adictos. ¿Me entiendes? Así como dominan a los pobres y le ofrecen bonos y le ofrecen plata y entonces los pobres votan por ellos, estos van a ofrecerle marihuana. Entonces están abarcando varios sectores para que voten por ellos. Esta es una maldad tremenda y nosotros tenemos que pararla, tenemos que denunciar esto. Y que Chile despierte que nos están intoxicando a los jóvenes. Nos están intoxicando con droga, lo están intoxicando con sexo, lo están intoxicando con todas las cosas que van a perder, ¿no es cierto?, los valores de la familia, la ética, y nos quieren quitar más encima la libertad de expresión y también el derecho preferente de los padres para educar a nuestros hijos y guiarlos en una vida como familia, que es tan fundamental para hacer bien las cosas. Eso. Nati, en el comentario de hoy, ¿qué te parece? Que al final, en el nombre de la libertad de las personas, porque en el fondo siempre a eso hablan, ¿cierto? Tenemos la libertad de consumir marihuana y de pasarlo bien y todo, finalmente terminan esclavizando a la ciudadanía. Porque la adicción es eso, es una forma de esclavitud. Entonces hablan de libertad y a nombre de la libertad quieren legalizar unas cosas que esclavizan. Es una paradoja porque ponen y hacen leyes para coartar nuestra libertad de expresión, que esa es una libertad legítima porque lo hacemos pensando, lo hacemos con conciencia, ¿verdad? Sin embargo, cuando se trata de leyes sobre cosas que de verdad dañan a nuestra ciudadanía y que de verdad esclavizan a nuestra ciudadanía, entonces ahí libertad. Queremos libertad y que cada uno escoja lo que quiere hacer, y si yo quiero ser adicta a la marihuana en mi vida y yo hago lo que quiero. Entonces es esta paradoja que tiene la izquierda en que finalmente son falacias tras falacias para dañar a nuestra ciudadanía. Yo quiero poner un ejemplo en este minuto. En Venezuela hay campaña porque va a haber elecciones, ¿ya? Y Maduro decía en su discurso que le iba a subir el sueldo, el mínimo, de 398.000 bolívares a 1.000.000 de bolívares a todos. Y suena bonito, pero ¿sabes cuánto es eso? Son $6. De $6 les va a subir a $15 mensuales. Los tiene a todos muertos de hambre. Y nadie de la izquierda aquí está diciendo nada. Nadie sabe en Chile lo que está pasando en Venezuela. Porque no lo ponen en las noticias, no ponen nada de lo que está pasando. Cómo tienen esclavizado y matando de hambre a ese pueblo. La izquierda no dice nada, la derecha tampoco dice nada. Están todos callados. Son todos cómplices del asesinato que se está haciendo y de la maldad que hay en ese pueblo. Imagínense, es una burla cómo una familia va a vivir con $15. Y estoy siendo generoso, estoy poniendo un valor alto porque el bolívar se está devaluando día a día. Yo lo saqué al día, hace 2 días, $15. De $6 hoy día
y lo aplaudían. ¿Tú crees que esos aplausos son verdaderos cuando $15 no te alcanzas a comprar una bandeja de huevo para una familia? Van a comer un huevo entre 4, entre 5 diarios. ¿Cómo es eso? Y nada más, y no hay más. No pueden comer pollo, no tienen nada, están adelgazando. Han adelgazado 11 kilos cada persona en Venezuela. Es lo mínimo que han bajado, 11 kilos. Se han muerto niños en los colegios de hambre. Entonces, ¿hasta cuándo aceptamos toda esta maldad? Bueno, y volviendo a la realidad de Colombia, el tema de que sea legalizada de esta forma la cocaína de consumo personal, ¿verdad? Es porque ahí está el negocio de las FARC. ¿Y qué pasó con las FARC? No, las FARC, el proceso de paz y todo lo demás. Bueno, ¿qué pasó con el proceso de paz? Una parte de las FARC dejó supuestamente sus armas, las entregó y se metieron al Congreso. Mientras otra parte de las FARC decidió como dividirse, se supone, se dividieron y continúan en su narcotráfico. Entonces, ¿de qué están hablando? Entonces, o sea, el problema de Colombia es gravísimo y mantienen a todo un país que es bellísimo, que tiene tanta riqueza en las personas, en los ciudadanos, metidos en toda esta basura del narcotráfico, del terrorismo y de todo lo que las FARC ha dañado a ese hermoso país. Entonces, y aquí siguen en la pelea luchando entre un gobierno comunista, que sería el de Petro, y uno de derecha, que sería Duque, y que esperamos que sea firme y bien alineado como lo fue en algún momento Uribe, que trajo mucha... Y Petro nació en la FARC. O sea, él no va a ir en contra de la droga porque están, como decía este coronel que pusieron, él decía, no va a ir en contra de su gente y en contra del negocio que lo va a mantener a él, porque él es parte de eso. Entonces, Colombia está en serios problemas, porque la plata que maneja esta gente, las armas que maneja esta gente, el poder que maneja la FARC, es tremendo. Y eso, se dice que en el sur de Chile están esta gente, la FARC, están cooperando con estos araucanos o mapuches, ¿no es cierto?, que están en rebeldía, que no es verdad. Esto es un grupo de gente... ¿Ah? La CAM. Este es un grupo de gente que están siendo apoyados de afuera de Colombia por estas FARC, y ya los venezolanos no los pueden apoyar porque ya están muertos de hambre, ya no tienen cómo apoyarlo, porque todo lo que tienen, ni están produciendo el petróleo que están produciendo, una parte se la venden a Estados Unidos, la otra se la tienen que entregar a China, porque a China le deben todo, entonces la parte mayor se la están entregando a China y no tienen plata para ayudar a nadie. Pero hubo un tiempo, antes que Maduro, ¿no es cierto?, con Chávez pagó le pagó la deuda argentina, la deuda con el Banco Mundial se la pagó así al contado. Y así repartía, porque en ese momento estaban los Kirchner, que eran de izquierda, ¿cachai? Entonces yo les pago. Y votaron el país, se lo farrearon completamente, y hoy día están en esa pobreza tremenda y la gente está sufriendo, y esa es la izquierda, esa es la izquierda. Ahora, volviendo un poco al tema de la droga, ¿cierto? Bueno, está tan ferviente, ¿cierto?, la discusión que la droga, sobre todo drogas como la marihuana, ya que tenemos esta ley de consumo privado, ¿cierto?, en Chile, no es dañina, se está haciendo toda una legislación para que... Bueno, hablamos también el capítulo pasado sobre la fumatón, pero vemos que hay mucha evidencia científica que dice que sí es dañina. Tuvimos también, pudimos ver hace un tiempo atrás, y que lo vamos a recordar ahora, la entrevista de Tomás Mochiati a Otto Dor. Pastor, ¿usted conoce a Otto Dor? ¿Otto Dor? Sí. Otto Dor. Es un psiquiatra muy famoso. Sí, es un médico de la Universidad de Chile, doctor en medicina de la Universidad de Heidelberg, profesor titular de la Universidad de Chile en psiquiatría, miembro de la Academia Chilena de Medicina y trabaja en Universidad Diego Portales. Es uno de los psiquiatras más importantes que tiene nuestro país. Y vamos a revisar las imágenes de lo que dijo Otto Dor en esta entrevista con respecto a la droga aquí en Chile. Vamos y volvemos. Un médico, que es senador como Guido Girardi, un expresidente como Ricardo Lagos,
dicen que hay que legalizar el consumo de la marihuana. El argumento que ellos dan, y yo he oído al expresidente Lagos en un foro, es el del narcotráfico. Es un buen argumento. Pero lo que pasa es que si usted legaliza la marihuana, el mensaje que está enviando es que la marihuana no es dañina. Y eso es falso, porque es sumamente dañino. Daña la capacidad de concentración, la capacidad de atención, la capacidad de retención, la inteligencia, la memoria y sobre todo la iniciativa. Entonces, a la gente que está a favor de la legalización, habría que decirle, mire señor, bien, pero legalicemos todas las drogas, porque entonces no hay ningún mensaje. Se termina el narcotráfico, por cierto, pero en ese caso yo pondría la condición de que se legalizara, se prohibiera todo, incluido el alcohol y el tabaco, hasta los 21 años. Después de los 21 años la gente tiene que hacerse responsable de su cerebro, pero ya va a saber lo que hace. En cambio, a los 14 o a los 13 no sabe lo que hace y no sabe el daño que eso le está produciendo. ¿Cuánto se requiere consumir marihuana? ¿Cuánto tiempo para que produzca daño? Un cigarrillo de marihuana hace daño. Uno. Es decir, no hay ningún, a diferencia del alcohol. El alcohol ha acompañado al hombre desde siempre, y un buen vaso de vino con una buena carne o con un pescado es una maravilla, es parte de la cultura. Pero en la marihuana no hay ningún cigarrillo bueno, porque se queda dando vueltas un mes en la sangre, un mes. No es la sangre, es lipofílico, o sea, y el cerebro está hecho fundamentalmente de lípidos, de grasas. Entonces es absorbida por el cerebro y se queda ahí hasta un mes. Imagínense lo que significa fumar todos los fines de semana o todos los días. ¿Y después de cuánto tiempo se produce un daño permanente, irreversible? Mire, el daño es mayor mientras más temprano es el comienzo del consumo. ¿Por qué está enferma la juventud chilena? Porque no tiene valores. Su valor es la entretención, el fan de los americanos, ¿no? El carrete que llaman acá. Ese es el norte de ellos, cómo salir y tomar hasta quedar inconsciente, en lo posible. Esas experiencias no dejan ninguna huella. La droga no deja ninguna experiencia. Eso que van a abrirse los niveles de conciencia y que van a llegar a profundidad, falso. No deja nada. Porque en primer lugar afecta la memoria, entonces no queda la huella. ¿Y la cocaína? Que la gente consume para estar más activa, para estar más inteligente, para... Claro, pero la cocaína produce, en primer lugar, una adicción brutal que va generando una necesidad cada vez mayor y aumenta la agresividad mucho. Entonces la relación entre delincuencia y violencia y cocaína es muy alta. Y también va disminuyendo el nivel intelectual a la larga. Yo he visto familias enteras destruirse por la cocaína. Entonces usted me pregunta, ¿por qué ha aumentado el suicidio? Ha aumentado el suicidio por dos razones. Uno, por la droga. La droga, la marihuana y el alcohol también, en consumido de la forma que se consume aquí en Chile, favorece claramente el suicidio. Y en segundo lugar, por la falta de medios. Los pacientes no alcanzan a llegar a tratarse a los hospitales. Siempre hubo robos en Chile, siempre. Y siempre nos caracterizamos por una falta de respeto por la propiedad ajena. Pero usted dice que ahora el robo es con violencia. ¿Y eso lo atribuye a la droga? En gran parte. Tenemos la tasa más alta de robo con violencia del mundo. 2.000 por 100.000 habitantes. ¿Sabe cuánto tiene Japón? 4. Y Australia, 16. Pero superamos a Argentina, superamos a México. Argentina 350, México 500. Pero la violencia, lo que se ha agregado ahora último es la violencia. Y eso es la droga. Porque la droga, todas, la marihuana y la cocaína, ambas por igual, disminuyen lo que se llama la experiencia ética, porque afectan el lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal es la parte del cerebro en que radica la experiencia ética. Y es el único lóbulo que, según los anatomistas, tendría posibilidad todavía de evolucionar. Así que hay una esperanza para el ser humano a futuro. Que lleguemos a ser más éticos
en la medida que se desarrolla más ese aspecto. Pero ese lado del cerebro es donde se asienta en parte el lenguaje, la iniciativa y la experiencia ética. Ese es dañado directamente por las drogas. La familia, ¿qué importancia tiene la familia en todo esto? Enorme, enorme. Ese es otro tema. En este momento, el 71% de los niños están naciendo fuera del matrimonio. Fuera del matrimonio. Vale decir, no es una familia constituida por un padre y una madre, que ambos son necesarios. Pues resulta que la madre da el apego y el padre da la identidad. Entonces ese triángulo es fundamental. Si no existe el triángulo, entonces no se produce la identidad. Uno es ninguno, dos es uno, la simbiosis. Tiene que venir un tercero que me mire a mí y a ella, a la mamá, como distinto, que el papá, para que yo me dé cuenta que soy yo distinto de la mamá, ¿no? Esa triangulación no se da cuando el padre está ausente. Bueno, eso fueron las imágenes de la entrevista de Tomás Mochiati a Otto Dorn, el gran psiquiatra. Fueron muy certeras y muy contundentes, muy claros los argumentos que decían cuán dañina es la droga. También la falta de valores en la juventud, la falta de familia, de tener presente en los niños un rol de padre y madre que edifican, ¿cierto?, el crecimiento y los liberan muchas veces de estas conductas tan dañinas para nuestra nación. Pastor, ¿qué le parece esta declaración tan fuerte de este psiquiatra donde dice que hoy día la juventud está sin valores? Yo creo que escuchar a este psiquiatra, que desde la parte científica está enfocando esto, yo creo que es para nosotros muy alentador porque llega a las mismas conclusiones que tenemos nosotros, exactamente las mismas, y con datos que son reales, como por ejemplo los robos con violencia. A mí me llamó la atención 2000, que somos el país con más violencia en estas cosas. Le ganamos a México 4 veces, a México, que pareciera que fuera un país muy violento. Entonces, y todo lo que significa, lo dañino que es la droga, que es que son muy inteligentes los de la izquierda, inteligentes para la maldad, porque ponen, oye, la marihuana también sirve, pero como medicina, ya, pero como un pito, ¿no es cierto?, como lo consumen los jóvenes hoy día y que ha aumentado en forma dramática, trae destrucción para sus propias mentes. Y como les decía, como es la cocaína, también está subiendo la cocaína, porque la adicción, una adicción llama a otra adicción. Entonces, estamos destruyendo a nuestros jóvenes con todas estas mentiras, y después, ¿a quién le van a echar la culpa? ¿A quién? Igual que como echaron que era la iglesia, la cuestión sexual, y son ellos los que están siempre propiciando este libertinaje que no para, que cada vez es peor, y ha sido siempre así. Porque ellos necesitan este libertinaje para gobernar entre gente que ya no sabe nada, no entiende nada, porque no entienden, porque sus mentes están absolutamente adictas y no entienden más que querer la marihuana, y el que le dé la marihuana ese es el que va a votar. No le interesa la política, no le interesa el bolsillo, no le interesa nada más que consumir. Desde el lado más científico, Paul Yapur, ¿cómo vives tú estas aseveraciones, ¿cierto?, que hizo el psiquiatra, donde se pierde la inteligencia, se pierde la concentración, se pierde la memoria y por sobre todo decía que se pierde la iniciativa? ¿Cómo se ve desde tu punto de vista este escenario tan dramático? Bueno, si bien es cierto lo que él dice, afirma que es una sustancia, el tetrahidrocannabinol, el THC, entre muchas otras sustancias más que tampoco han sido investigadas. Hay como 2 o 3 elementos que son los cannabinoides, que son los que ahí sacan estos aceites supuestamente terapéuticos. Entonces, como él bien dice, dura hasta un mes en el cerebro. Entonces ya con la primera dosis ya va a generar daño, no así como el alcohol o el tabaco u otra sustancia. Entonces, en los estudios que él menciona, sale uno que se hace, que están por la revista Lancet, que es británica, y hablan lo del CI, el coeficiente intelectual.
Entonces hacen estudios en diferentes pacientes. Desde la edad, empezaron desde los 14 años hasta los 40 años. Entonces hacen la relación y baja un 70% el coeficiente intelectual. Entonces ahí queda demostrado que un niño de 13 años efectivamente empiezan a ver los puntos y ya hay una etapa que baja 6 puntos el CI. Entonces tener 70% efectivamente provoca un daño. Cuando él habla de que a los 21 años, si prohibir todo, y dejar que el alcohol, el tabaco y todas las otras cosas, el consumo es porque ahí ya está desarrollado. Nadie está diciendo que va a promover, pero sí, si se va a iniciar, primero que se sepa con conocimiento. Lo otro, que también está lo del inicio también de la psicosis, que también lo tratamos la semana pasada. Las pacientes, también se hizo un estudio, y pacientes que eran usuarios al uso de marihuana tenían efectivamente mucha más relación de 1 a 4 de poder debutar con esquizofrenia. Entonces, también hay otro punto más allá. Y lo otro también es un factor no menor, que este doctor desde el año 2014 empezó a ser entrevistado. Entonces yo también vi otra entrevista donde también estaba fuertemente lo del consumo de la marihuana y la cocaína, y desde nosotros ya hace varios años estamos liderando y somos tercera en el continente de América. Entonces está Estados Unidos y el otro que era Uruguay. Y bueno, ahora es Canadá. Entonces, esto no es algo que sea de ahora, sino que se viene arrastrando los últimos 4 años. Entonces, estos índices ni siquiera nadie se han hecho políticas públicas como para poder decir, mira, ¿cómo frenamos esto? Sino que al contrario, se han dado más libertad, como lo que hemos estado hablando aquí. Oye, y es tan importante que no lo hemos nombrado, que aumenta, pero radicalmente, el suicidio. Y nosotros tenemos un récord, porque somos el segundo país con más suicidios en los jóvenes, que es justamente donde ha aumentado el 215% entre los 19 y 25 años, que es la edad que se están suicidando. La edad de más suicidios que tenemos en Chile es desde los 12 años, y que ahí empieza el consumo hasta los 25 años. Y somos el segundo país, solamente nos gana Corea del Sur. Entonces, tenemos un tremendo problema, que nadie lo dice, que los políticos están callados, nadie le pone el cascabel al gato, y seguimos destruyendo a nuestros jóvenes. ¿Para dónde vamos? A ser esclavos, como está haciendo Venezuela, como es Nicaragua, como es Cuba, porque necesitan gente incapaz, pobre, para poder manejarlo, porque eso es lo que hacen. Ese es el fondo de todo esto. Mira, un dato de justamente lo que está diciendo Juan Manuel. En comparación con las personas que nunca habían consumido cannabis, los que eran usuarios diarios, desde antes de los 17 años, tenían un recorrido de 18 veces más posibilidad de convertirse en dependientes a la cannabis. Eran 8 veces más propensos a usar otras drogas ilegales en la edad adulta y 7 veces más propensos al intento de suicidio. Muchas veces se habla de que, un segundito, Nati, muchas veces se habla que no hay la voluntad política y todos estos términos tan híbridos, ¿cierto? Realmente vemos que aquí el gobierno se está haciendo los lesos con todos estos índices que atormentan a nuestra nación. Vemos el índice de suicidio a la familia. Y justamente decía, ¿cuál es la importancia de la familia en todo esto? Es fundamental tener una familia constituida. Hoy día decía, el 70% de los niños están naciendo fuera de los matrimonios, de una familia bien constituida con un padre y una madre. Hablaba también, y rozando un poco, ¿cierto?, el tema de la identidad y de la ideología de género, todo esto, decía la importancia del rol de la mujer, de la madre, ¿cierto?, como quien da el apego, el padre quien da la identidad. Entonces todo esto está siendo amenazado y destruido a través de unos gobiernos asesinos, corruptos y mentirosos, siendo a veces de izquierda o de derecha, pero al fin y al cabo llegamos al mismo destino, que es donde un gobierno que no se opone a la destrucción de la familia, no se opone a estas drogas tan dañinas, y al final, ¿dónde vamos a terminar, Nati, en el comentario de hoy? La preguntita. ¿Me puedo repetir la pregunta? El abismo más profundo. ¿Dónde vamos con todo esto, Nati? Dinos tú. A la destrucción misma de nuestro país. No, pero de la familia, sí. O sea, es al final el punto central en todas estas ideologías y todo esto que conlleva de las drogas y todo lo demás, y la destrucción de la familia. Hoy día se ha destruido de forma sistemática la imagen paterna.
¿cierto? Y que, como lo vimos recién en la entrevista, que es una imagen fundamental dentro de la identidad de las personas. A personas que viven trastornos de identidad reales, es muchas veces tiene relación con su falta de la relación paternal. Y no solamente tiene que ver con la relación de que el papá se fue, sino que cuando no hay una imagen paternal, puedes ver un papá dentro de la familia, pero que es ausente porque trabaja demasiado, o que no toma el rol de padre dentro de la familia, sino que le deja toda la responsabilidad a la mujer, cosas así, van afectando la identidad de las personas. Y hoy día muchas personas sufren de trastornos de identidad de distintos tipos, no solamente identidad sexual, sino que identidad en otras índoles. Entonces, seguimos enfermando a nuestra sociedad de distintas formas. Ahora estamos viendo con el tema de las drogas. Y bueno, cuando él hablaba de esto que la droga sea, o sea, que se prohíba todo hasta los 21 años, ¿verdad? Ese es otro problema en nuestro país, porque hoy día el tabaco y el alcohol está prohibido para menores de 18 años. Y los adolescentes son grandes consumidores de alcohol y tabaco. Entonces, acá no hay un respeto hacia esa ley. En otros países, cuando es ya hasta los 21 años y nadie toma. Acá en Chile no, y acá en Chile incluso los mismos padres cometen el error de incentivar a sus hijos a no, pero aquí está conmigo, así que aquí toma conmigo, prefiero que tome conmigo, que toma afuera, y el cabro chico toma con él y afuera. Entonces, ni siquiera hay un respeto ante la ley de El mismo argumento países. pasa con los condones, ¿no? Mejor se los doy yo, mijito, a que usted ande afuera. Sí. Entonces, finalmente todas estas leyes apuntan hacia la destrucción de la familia, a que las familias futuras tengan o padres ausentes o padres inmaduros emocionalmente porque fueron consumidores de marihuana. Entonces, ¿dónde iremos a parar? En el camino por donde vamos a una destrucción de nuestra sociedad. Pero si Jesucristo hace algo por nuestra nación, y yo creo que es lo que nosotros tenemos que orar como cristianos, todo esto se puede transformar y revertir. Lo último, agregar justamente a eso, cuando en la parte de la entrevista él habla que hoy día está una nueva enfermedad, un nuevo trastorno, que está en el DSM-4, que es el trastorno límite de personalidad. Y eso se ocasiona por falta de apego. Entonces, cuando nosotros sabemos que está el rol de la mamá y sabemos que tiene que estar el apego con los niños, que obviamente están de mamá en mamá, o que hoy día quieren suplir a la mamá, ¿cierto? Hacer la adopción homoparental, que no sabemos de qué, aparte del papá, que no puede estar, que es la identidad, se ocasiona este trastorno límite de personalidad, que está la euforia, que está el descontrol, que está estas cosas que vemos los niños que después van a delinquir, que es lo que nombraba el psiquiatra. Así es, y falta de apego también ocasionada porque muchas veces las familias solo se dedican a trabajar y no existe también ese apego, no solo ocasionado por la drogadicción, sino que por muchas otras cosas que el mundo te está ofreciendo y que destruyen a tu familia. Por eso mismo vamos a pasar brevemente, ¿cierto?, a la revelación de la semana, porque todo esto es casi apocalíptico lo que estamos diciendo, pero sí sabemos que hay una solución para todas estas cosas que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso te pido también, si conoces algún caso de que están pasando por drogadicción, por familias destruidas, no dudes en escribir en el inbox de El Sabor de la Verdad. Estaremos gustosos de poder ayudarte y también de ofrecerte en este momento la palabra del pastor Juan Manuel Freire en la revelación de la semana. Pastor. Ya, bien cortito porque creo que queda súper poco tiempo. Entonces, lo que quiero subrayar hoy día, que las promesas de Dios se cumplen. Él tiene promesas sobre los cristianos, sobre nosotros y sobre el pueblo que se va a convertir, porque antes que Él venga va a venir un tremendo avivamiento. Y una de las promesas que nosotros vemos en la Biblia es las promesas que le hace al pueblo de Israel, cuando le dice que le entrega las tierras, ¿no es cierto?, que en el tiempo de Moisés, y le dice: mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, a Abraham, Isaac y a Jacob, que les daría a ellos y su descendencia después de ellos. Después que dice esto,
bueno, Josué, todos sabemos la historia, los cristianos sobre todo, entran, ¿no es cierto?, a la tierra prometida, a la tierra que Dios le iba a entregar, y efectivamente le entrega toda esa tierra porque Dios se lo había prometido. Y cuando leemos, después que ya Josué y su pueblo, el pueblo de Israel, tomó todas las tierras que Dios le había prometido, dice, y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Por lo tanto, aquí tenemos un ejemplo claro que Dios cumple sus promesas por imposible que se parecieran, porque Israel, y sigue siendo, ¿no es cierto?, un pueblo pequeño, pero con Dios fueron poderosos y tomaron esa promesa, pero para eso tuvieron que ir y hacer una guerra real, ¿no es cierto?, con espada, con todo, y tomaron esas tierras por la fuerza, porque así Dios le dijo que lo hicieran. Bueno, nosotros somos también su pueblo, los cristianos, ¿ya?, tanto como los israelitas, ¿no es cierto?, como los hebreos, y a nosotros también nos dice que esta tierra es nuestra, ¿ya?, y que vayamos y la tomemos, pero ya no es con una guerra con armas, ni con espada, ni con ejército, sino con su Espíritu Santo, con el poder de Dios, ¿ya?, el poder del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros leemos le digo al tiro, aquí está. En 2 de Pedro, ¿no es cierto?, el apóstol Pedro, que vivió con Jesucristo, capítulo 1, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales, y aquí viene lo importante, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces aquí nos dice claramente que Él nos va a dar el poder, ¿no es cierto?, y nos va a hacer partícipe de su naturaleza divina para salir de la corrupción y también ser luz y sal de este mundo y avisar al mundo que van hacia el despeñadero y poder, ¿no es cierto?, con esta naturaleza divina, poder mostrar el poder de Dios, la gloria de Jesucristo, que Jesucristo está vivo porque resucitó y está con nosotros, y poder glorificarlo a Él y mostrar que sí hay esperanza a pesar de todo lo que hablamos hoy día, a pesar de todo que parece que fuéramos a ser derrotados porque la izquierda avanza y avanza, pero hay un plan. Y si ustedes se fijan, en América, ya Estados Unidos está con un presidente que todos dicen que Trump es aquí y acá, pero él está parando el aborto, está parando todas estas cosas que van en contra del cristianismo y de los valores. También tenemos solamente en América queda Venezuela, que está en el suelo, queda Nicaragua y Cuba. Todos los otros países van hacia la derecha o ya están en la derecha. Por lo tanto, hay un mover de Dios, hay una esperanza, porque Dios se está moviendo. Entonces, esto, les digo a los cristianos, no es nomás que nosotros, así como hicieron los antiguos que tuvieron que ir a la guerra, también nosotros estamos en una guerra, pero una guerra espiritual, una guerra con la palabra, con los valores. Nosotros tenemos que ser aguerridos, tenemos que ser valientes y decir la verdad, porque Jesucristo nos promete que el enemigo no va a poder con nosotros. El Hades no prevalece contra la iglesia de Cristo. Por lo tanto, nosotros tenemos una promesa tan grande como la de los hebreos, que sí se cumplió y también se va a cumplir en nosotros, palabra por palabra, como está dicho en la Biblia. Así que nosotros tenemos esa esperanza, estamos tranquilos, estamos denunciando, cumpliendo nuestra parte. Esa es nuestra guerra, hablar la verdad y decirla sin temores a que nos persigan, a que nos insulten. No nos importa eso, porque para eso fuimos llamados, para tener esta guerra, y sabemos que estamos en una guerra que es espiritual. No vamos a odiar a nadie, porque Jesucristo no odió a nadie. Estamos dispuestos a todo, a dar la vida, pero en amor, por amor a nuestro Señor, que Él dio la vida por todos nosotros y sufrió todas las inclemencias, todos los insultos, todas las heridas, para que nosotros tuviéramos libertad. Y no vamos a permitir que venga gente
a quitarnos esa libertad, a quitarnos los valores, porque estamos dispuestos a defender esta naturaleza divina con nuestras vidas. No nos importa, porque ¿saben qué? A nosotros nos pueden quitar la vida, pero a Dios no nos van a quitar nunca, porque nosotros, si morimos en su nombre, vamos a ir a estar con Él inmediatamente. O sea, del amor de Dios jamás nos van a separar. Nadie nos puede separar, ni incluso la muerte, porque nosotros tenemos vida eterna y tenemos esa esperanza. Amén. Amén. Así es, con este mensaje revelador y también esperanzador, esperamos que te quedes ahí en tu casa, pero no atesores esto, sino que lo puedas compartir con todos tus amigos y familiares, ¿cierto? Si has encontrado también que aquí se comparten el sabor, compartimos el sabor de la verdad, y sabemos que poco a poco vamos siendo tu break favorito porque va creciendo la audiencia, pero nuestro propósito no es ser famosos, sino que es darle la gloria a Dios, a quien le pertenece toda la gloria, porque nosotros mismos, cada uno de nosotros hemos sido rescatados en donde teníamos familias miserables, familias destruidas, ¿cierto? Y Dios nos rescató para proceder a arrepentimiento y también proceder a una vida abundante, que no es una vida abundante de economía, ¿cierto? Sino que nosotros abundamos en felicidad, en paz, y esa paz la tenemos en nuestro Señor Jesucristo, y por eso queremos transmitirte eso y que lo puedas compartir con todos aquellos que crees que están pasando necesidad, pero también con aquellos que no conocen a este Dios poderoso y verdadero. Por eso esperamos que este programa pueda llegar a muchas partes y nos vemos la otra semana, ¿cierto, pastor? ¿Puedo decir una cosa? Sí, por supuesto. A todo eso, porque nosotros hemos hablado 2 programas ya de las adicciones y yo sé que hay muchas familias muy aproblemadas con hijos adictos, ¿no es cierto? Porque esto se ha generalizado en Chile. Bueno, nosotros tenemos la solución para esos hijos adictos. Nosotros podemos ayudarlos en eso. Así que si tienen ese problema, no se olviden, mándenos, ¿no es cierto? Escríbanos en El Sabor de la Verdad y cuéntenos el problema y nosotros podemos ayudarlos. Estamos deseosos de ser luz y sal de este mundo y llevar a estos jóvenes a una vida de verdad con propósito. Eso. Así es, por eso te esperamos la próxima semana, donde aquí mismo en tu break favorito, El Sabor de la Verdad. Por eso nos despedimos y hasta la próxima decimos chao, chao. Que les vaya bien. Que Dios los bendiga.